Muy buenas noches, estimados hermanos. Damos gracias a nuestro buen Dios que nos permite en esta noche el poder tener este tiempo para adorar, para glorificar su santísimo nombre. Y vamos a dar inicio y vamos a entonar una alabanza para la gloria de nuestro Dios. Y el tema que vamos a tratar en esta noche, como ya pudimos verlo, es la eternidad, el propósito de la creación y de la redención. Y vamos a estar leyendo Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 23. Y vamos a abrir nuestros himnarios y vamos a entonar para la gloria de Dios el himno número 431. Himno 431, Vivir por Cristo. Cantamos para la gloria de nuestro Dios. Vivir por Cristo en pureza y verdad, siempre agradarle con todo mi afán, dándole gloria y continuo loor, es ofrendarle mi ferviente amor, que su Señor y amigo, que pides tú de mí, por mí en tu cruz moriste, me entrego todo a ti, sé tú mi eterno dueño, en oro de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo que obró redención, al expirar por mi culpa y pasión, tan grande amor me constriñe a la lid, por sus pisadas la lucha a seguir, que su Señor y amigo, que pides tú de mí, por mí en tu cruz moriste, me entrego todo a ti, sé tú mi eterno dueño, en oro de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo no quiera yo hacer, para su gloria cumpliendo el deber, en mis tristezas y cruel ansiedad, sujeto siempre a su voluntad, que su Señor y amigo, que pides tú de mí, por mí en tu cruz moriste, me entrego todo a ti, sé tú mi eterno dueño, en oro de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial. Vivir por Cristo la vida al cruzar, en mi tesoro mi gloria y solar, al extraviado llevar al redil, cuando te encuentre con él dichas mil, que su Señor y amigo, que pides tú de mí, por mí en tu cruz moriste, me entrego todo a ti, sé tú mi eterno dueño, en oro de ansiedad, hasta llegar gozoso a la patria celestial.
Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a buscar en Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 23. Romanos, capítulo 6, versículo 1 al 23. Capítulo 6. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a ir a Dios en oración. Les invito a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedir, Señor, tu dirección en esta hora, que hemos de escudriñar, que hemos de ir a tu palabra, Señor. Te suplicamos que seas tú quien nos hables a cada uno de nosotros. Prepara, Señor, todo nuestro ser, todo cuanto somos, para estar atentos a tu palabra y a tu mensaje. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Hermanos, como ya leímos en Romanos, el apóstol menciona y habla aquí en esta porción bíblica de que el creyente ha muerto al pecado. Así lo dice el apóstol Pablo. Y si hemos muerto al pecado, entonces, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? O, en otras palabras, ¿para qué fuimos creados? Recordemos que el hombre fue creado para exaltar la gloria de Dios. Por eso el apóstol dice
que nosotros hemos muerto al pecado y ahora vivimos para Cristo. Desde el principio, el hecho de que Dios creara al ser humano, el hecho de que Dios le creara a usted y me creara a mí, fue precisamente con ese propósito de exaltar a Dios, de darle la gloria a Dios. Y esto lo podemos ver en la misma escritura. Podemos ir allá a Isaías 43, versículo 7. En Isaías dice el profeta que para gloria de Dios fuimos creados. Dice Isaías 43, 7, dice, para gloria mía los he creado. Así que la razón del por qué Dios creó al ser humano fue para que nosotros exaltemos a Dios, exaltemos su gloria. Hay personas que dicen que es que Dios se sentía tan solo en el universo que por eso creó al hombre. Pero en realidad, en ningún momento Dios estuvo solo en el universo. La Biblia dice que hay miles de millones de ángeles que le están sirviendo, que le están adorando día y noche. No solamente una hora a la semana, como lo hacemos nosotros, o como antes de la pandemia lo hacíamos, ¿no? Y eso que no toda la semana, íbamos los lunes, las hermanas al culto de la femenil, los jueves, los viernes y el domingo en la mañana y si acaso en la tarde, ¿no? Dios tiene miles de millones de ángeles que le están sirviendo día y noche y Él no necesitaba de que nosotros fuésemos creados, Él no estaba solo. Mas, sin embargo, Dios en su gran amor nos creó y nos creó precisamente para que nosotros exaltemos la gloria de Dios. Por eso en Isaías nos dice el Señor que para gloria mía, dice Dios, los he creado. Y aquí mismo en Romanos, solo que en el capítulo 11, en el versículo 36, dice el apóstol, o dice Dios a través del apóstol, porque de Él, hablamos de Dios, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Así lo dice pues el pasaje de Romanos capítulo 11, versículo 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. ¿Para qué fuimos creados? Para la gloria de Dios, para exaltar a Dios. La gloria de Dios se realiza cuando el hombre cumple el mandato. Y el mandato es alabar a Dios, labrar la tierra y guardar la tierra. Ahí se cumple el hecho de darle la gloria a Dios. Cuando alabamos su nombre, cuando labramos y guardamos la tierra. Y fundamentados en esta verdadera filosofía, que es la filosofía bíblica, aunque hay muchos cristianos que dicen que la religión, que la fe están peleadas, y no solamente cristianos, sino mucha gente que dice que la fe o la religión y la filosofía son dos caminos distintos y que no pueden unirse, no pueden mezclarse. La verdad es, hermanos, que la Biblia nos habla de filosofía. Y aquí tenemos una filosofía bíblica. Y es por eso que tenemos que hacer ciencia, tecnología y ecología. La Biblia nos habla de esta filosofía bíblica que involucra todo esto, la ciencia, la tecnología y la ecología. Allá en Génesis capítulo 2:15 dice, al hombre lo puso en el huerto del Edén para labrar y guardar la tierra. Dios nos creó para gloria suya, pero también Dios nos creó para guardar, para labrar el mundo, la tierra, donde Él nos ha puesto. Y en el versículo 23 del capítulo 3 lo repite el Señor. Dice que fuimos puestos en el huerto del Edén, o Dios crea al hombre y lo pone en el huerto del Edén para que labrase la tierra. Ese mandato
de labrar, de guardar la tierra, lo cumplirá el hombre por amor a Dios, pero también por amor al prójimo. ¿Para qué fuimos creados? Para alabar, para guardar este mundo, para cuidarlo, para labrarlo, para hacerlo producir. Y esto por amor a Dios, pero también por amor al prójimo. Allá en Levíticos capítulo 19, versículo 8, dice el Señor: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 5 dice: y amarás a Jehová de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Mateo, el Señor lo repite allá en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Así que cumplir el mandato sí tiene que ver en dos direcciones. Tiene que ver con Dios, pero tiene que ver con nuestro prójimo, con el que está a nuestro alrededor. Y el resultado de que el hombre cumpla este mandato es el de disfrutar de los bienes terrenales. Si labramos la tierra, si guardamos la tierra, si la administramos, no solo para nosotros, sino aún para nuestro prójimo, y glorificamos el nombre de Dios, el resultado es disfrutar, gozar de los bienes terrenales. Allá en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés, capítulo 8, versículo 15, en el capítulo 5, versículo 19, y en el capítulo 3, versículo 13, el Señor nos recuerda lo siguiente, y dice la Biblia: es don de Dios que todo hombre coma, beba, tercero, y goce del bien de su labor. Es claro, el Señor dice que el resultado de glorificarle, de exaltarle, de darle gloria, de administrar, de cuidar la tierra, tanto para nosotros como para el prójimo, el resultado común o el resultado natural de cumplir con ese mandato de Dios no es otro más que disfrutar los bienes terrenales. Disfrutar los bienes terrenos o los bienes aquí en este mundo, en este plano terrenal, es para compartirlo con nuestros prójimos. Ahí mismo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 25 dice el Señor: trabaje haciendo bien con sus manos lo que es bueno, para que tenga que cumplir o que compartir con el que padece necesidad. Y a veces nos olvidamos del necesitado. Dios quiere que disfrutemos de todo lo que Él nos está dando, pero que no nos olvidemos del necesitado, que no nos olvidemos del que padece necesidad. Recordemos que nosotros somos la fuente por la cual Dios enviará bendición. Nosotros como creyentes, nosotros como hijos de Dios, recibimos una bendición terrenal, una bendición física, material, y también recibimos una bendición espiritual. Bueno, estas dos bendiciones tienen que unirse, tienen que ser una en nosotros. Y así unida, la bendición espiritual y la bendición terrenal, unidas en nosotros, tiene que llegar al necesitado, tiene que llegar a aquel que no tiene. Por eso dice el Señor que tenemos que trabajar haciendo el bien con nuestras manos, lo que es bueno, para así poder compartir y cumplir con el que padece necesidad. Al deleitarnos con los bienes, también lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. No solamente es dar. He escuchado y he visto algunas personas que dicen que en lugar de ofrendar, en lugar de diezmar en la iglesia, mejor le dan al necesitado. Y está bien. Hay que compartir con ellos, sí, pero ese deleitarnos
de estos bienes que el Señor nos otorga, también tenemos que hacerlo para la gloria de Dios. Tenemos que darle al Señor lo que es suyo, lo que a Él le corresponde. Allá en Primera de Corintios, en su capítulo 10, versículo 31, dice el Señor: si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Sí, hermano. Si vas a compartir un plato de comida, tienes que hacerlo para darle la gloria a Dios, no para que te aplaudan a ti, te reconozcan a ti, no, sino es para la gloria de Dios. Por eso dice el Señor: hagas lo que hagas, comas, bebas, des una prenda de vestir, des un apoyo económico, lo hagas con el único propósito de darle la gloria a Dios. No se trata de apoyar, de dar, para que al final se te reconozca, ¿no? No, es para darle gloria a Dios. En Eclesiastés también nos dice el Señor, en el capítulo 12, versículo 13, dice: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. En otras palabras, aquí en Eclesiastés 12:13 resumimos la razón del por qué fuimos creados. Fuimos creados para, en primer lugar, temer a Dios. En segundo lugar, para guardar sus mandamientos. Y eso es el todo del hombre. Si tú le temes a Dios, le vas a dar la gloria a Él. Lo vas a alabar, le vas a servir. Y dos, si tú guardas sus mandamientos, compartirás con tu prójimo, compartirás con el necesitado. Para eso fuimos creados, para darle gloria a Dios, para servir a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que tenemos. La redención o rescate que Dios ha hecho en nuestras vidas también tiene que ver con la razón del por qué fuimos creados o del para qué fuimos creados. Hablamos de la redención, de la salvación. La redención tiene que ver con nuestro rescate, la salvación tiene que ver con nuestra salud. De hecho, la palabra salvación y la palabra salud en su original desde el griego, tienen la misma raíz. Es la misma palabra raíz desde su original. Y esta salvación, esta redención consiste en restaurar al hombre al propósito original de Génesis. Así que el hecho de ser salvos nos tiene que llevar al primer punto. ¿Para qué fuimos creados? Sí, nos lleva al Génesis. Pero además hace una adición, un añadido a que ahora que somos cristianos, ahora que hemos sido salvados, ahora que hemos sido redimidos, portamos la imagen de Jesucristo, a lo que la Biblia le llama el nuevo hombre o el nuevo nacimiento. Y eso es lo que nos habla el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 6. Dice, ¿seguiremos en el pecado? En ninguna manera. Si nosotros ya hemos sido redimidos, si nosotros ya hemos sido salvados, se entiende entonces que somos una nueva persona. Pablo lo dice en Corintios, que el que está en Cristo es nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, se acabaron. Y no solamente es en la cuestión espiritual, también tiene que ver con la cuestión física, corpórea, material de nuestra vida. Allá en Hebreos capítulo 5, versículo 9, dice la palabra que Jesús vino a ser autor de eterna salvación para todos. Así que Jesucristo nos hace nuevo hombre a todos, sin excepción a todos los que hemos sido rescatados, de los que hemos sido
redimidos o hemos alcanzado la redención, o el rescate por Jesucristo. También allá en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 49, dice el apóstol Pablo que de una vez que nosotros hemos sido redimidos, portamos la imagen celestial. Allá en 1 Corintios 15:49 dice que traeremos también la imagen del celestial. Y ese es Jesucristo mismo. Por eso, el mismo Pablo, allá en Efesios capítulo 4, dice que tenemos que vestirnos del nuevo hombre creado según Dios. En otras palabras, si hemos entendido que nosotros hemos sido creados para darle gloria a Dios, para glorificar su nombre, para servirle, o como decía el pasaje, para temer a Dios, que no es tenerle miedo, sino habla del servicio, habla de la adoración, y para guardar sus mandamientos, que tiene que ver con el prójimo, con el servir. Entonces, tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre. Tú no puedes, o nosotros no podemos llamarnos cristianos y seguir siendo como antes. Aunque a veces decimos, pero es que así soy. Sí, está bien, así eres. Pero si Dios te ha rescatado, si Dios te ha redimido, tiene que haber un cambio en tu vida. No puedes seguir siendo igual. O sea, sí vas a tener la misma cara. Sí, esa Dios nos la deja para testimonio. Tendremos la misma cara. Tendremos el mismo carácter, pero seremos totalmente transformados. Tiene que haber un cambio en nuestra vida que no se logra por nosotros o porque nosotros querramos, sino es por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo obra desde el interior, aquí en nuestro corazón, empieza a trabajar, empieza a obrar el Espíritu Santo en lo interior, pero se refleja en lo exterior. Por eso, tenemos que vestirnos de ese nuevo hombre creado según Dios. Recordemos también que dentro de nosotros hay un anhelo profundo de vivir para siempre. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué nosotros tenemos ese anhelo de vivir para siempre? Porque dice la Escritura, allá en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, que Dios ha puesto eternidad en el corazón del ser humano. Creamos o no creamos en Dios, seamos salvos o no seas salvo, dentro de tu corazón, Dios ha puesto ese sentir de la eternidad. Por eso tantos avances en la medicina. ¿Para qué? Para perpetuar la vida del ser humano. Tanto avances en cuestión de medicamentos, en cuestión de operaciones, trasplantes, para perpetuar la vida del ser humano. Porque en nuestro corazón, en el corazón del ser humano, sabemos que hay una eternidad. Y es por eso que tenemos ese anhelo profundo de vivir para siempre. Pero la única manera real para poder vivir por la eternidad es a través de Jesucristo. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para vivir eternamente con nuestro Dios. A causa del pecado, eso fue borrado. Cristo vino a restablecer eso en el ser humano, a vivir por la eternidad. Allá en Hebreos capítulo 9, versículo 15, dice el Señor que hemos recibido la promesa de la herencia eterna. La restauración del hombre es para vivir para siempre en una tierra nueva. Sí, hermanos. Esa es la razón de la restauración, de la salvación, de la redención, que el hombre
viva para siempre en una nueva tierra bajo un nuevo cielo, para allí desarrollar sus amplísimos dones que Dios nos ha otorgado. Esto lo podemos encontrar allá en Hebreos capítulo 12, versículo 28. Dice la palabra del Señor, recibiendo nosotros un reino inconmovible, sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Dice que hemos recibido un reino inconmovible, que no se va a mover, que no va a pasar, sino que es eterno. Por eso dice, sirvamos a Dios agradándole con temor y con reverencia. El apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 11, también dice que nos será otorgada entrada en el reino eterno. Pero esto solamente es por Jesucristo. No se trata de si te portas bien, no se trata si ayudas al prójimo, no se trata de cuánto tú cooperes o de cuánto tú ofrendes. Se trata de la obra de Jesucristo. Tampoco se trata de qué familia vienes. Hay personas que dicen, bueno, como yo soy descendiente de fulano de tal, que fue el que donó el terreno para el templo o fue el que inició la obra, eso no funciona. Déjame decirte que eso no funciona, no sirve. Solamente es a través de Jesucristo en que puedes obtener esa entrada en el reino eterno. Porque solamente es Jesucristo el que te otorga la entrada al reino eterno. Y para esto tenemos nosotros que rechazar un gran error y una gran mentira que Satanás ha metido en la cabeza y aún en el corazón del creyente. Por eso hablamos de cuál fue el propósito para lo cual fuimos creados. Glorificar al Señor, servirle, darle gloria en todos los aspectos. Y recibir a Jesucristo para tener la entrada en el reino eterno. Ahora, ¿cuál es ese error que tenemos que rechazar? Se ha distorsionado el mensaje del Evangelio. Desde hace mucho tiempo, desde hace tiempo atrás, el mensaje del Evangelio se ha distorsionado. ¿En qué aspecto? Respecto a la salvación del hombre. Y esto se debe gracias a las filosofías, tanto de la cultura india, de la cultura egipcia, de la cultura griega y posteriores o de más atrás. Estas culturas tenían la idea o tenían la concepción de la vida, que la vida es dualista. ¿Sí? Que es dualista, que hay dos cosas en la vida que tienen que ser separadas. La concepción dualista de la vida sostiene en vivir la realidad en dos planos, o que vivimos la realidad en dos planos, en dos lugares. El primero, según la concepción dualista o la filosofía dualista, es el superior, el alto, considerado el espiritual, considerado lo divino, lo bueno, y el inferior, considerado lo material, lo corporal y malo. Esa es la concepción o ese es el pensamiento de la filosofía dualista. Un elemento es alto, es divino, es bueno. Otro elemento es bajo, inferior, considerado material, malo y lo que tiene que ver con el cuerpo, que es malo. En este esquema dualista, la salvación consistiría en despojarse del nivel inferior. ¿Cuál es el nivel inferior? Lo corporal, lo material, porque es malo. Y después de despojarnos de eso, poder ascender al nivel superior, que es lo espiritual y bueno. Ya que esta concepción dualista de la vida no es bíblica, porque no se encuentra en Escritura, tenemos que deshacernos de ella. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Tenemos que despojarnos de ella
y guiar tanto nosotros como a nuestros hermanos cristianos a recibir la verdadera concepción unificada de la vida. Y es fácil darnos cuenta si tenemos la filosofía dualista o si creemos que nuestra vida está dividida en dos partes. A veces, sin saberlo, estamos teniendo una idea de salvación totalmente equivocada, antibíblica, que se llama dualista. ¿Sabes cómo lo puedes identificar fácilmente? Cuando pides oración por ti, ¿cómo pides que oren por ti? ¿Tú pides que oren por tu vida integral? ¿O dices, hermano, quiero que oren por mi vida espiritual? ¿Y cuándo vas a pedir por tu vida material? ¿Por tu vida física? ¿Por tu vida corporal? Nunca. Ni por aquí nos pasa. Solo pensamos en lo espiritual y se nos olvida la parte corpórea. Si tú piensas de esta manera, estás teniendo ese pensamiento dualista. Y es por eso que muchos, aunque somos cristianos, entre comillas, tenemos una doble vida, tenemos una doble moral. Dentro del templo eres una cosa, ahí alabas, ahí glorificas, levantas las manos, llegas hasta el cuarto, quinto, no sé cuántos cielos hayan, pero llegas hasta el último. Pero sales de allí y eres todo lo contrario. Porque crees que solamente a Dios le interesa lo espiritual. Y mientras en el templo tú seas el hombre más espiritual, con eso basta. Aunque fuera, seas otra cosa. Esa es la concepción dualista. Y esa concepción dualista nos está acabando como iglesia. Por eso hay hermanos que tienen una doble vida o una doble moral. Porque creen que lo corpóreo, lo material, eso es malo. Solamente a Dios le importa lo espiritual. Y repito, esta concepción no es bíblica. Tenemos que despojarnos de ella y vivir una vida unificada. Es un error anhelar vivir en el cielo solo con un espíritu, como un alma. Es un error considerar malo al cuerpo y querer despojarse de este. Y mientras más rápido, mejor, dicen algunos. No, hermanos. Recordemos que Dios a nosotros nos hizo seres físicos, espirituales, nos unió. Si hay una dualidad, no hay un dualismo, hay una dualidad. Un cuerpo unido a un espíritu. Y así lo dice Génesis, que Dios creó al hombre del polvo y después que creó al hombre del polvo, sopló en su nariz el aliento de vida. Lo corpóreo, lo carnal, lo corporal, unificado a lo espiritual. Si esto se separa, si el espíritu se separa del cuerpo, viene la muerte. Porque Dios nos hizo físicos, espirituales, unidos. Si tenemos el pensamiento dualista, tendremos una concepción, una idea totalmente errada, totalmente equivocada de la salvación. Por eso vemos hermanos o personas que dicen, es que tengo que forzarme para ser salvo. O sea, tú tienes que salir de ese nivel inferior, humano, carnal, pecador, y subir al nivel superior por tus fuerzas, despojándote de tu cuerpo, que es lo malo. ¿Y dónde queda la obra de Cristo? La comprensión verdadera de la salvación es la que está en Escritura. Es de la cual Dios nos habla en su palabra. Esta enseñanza errónea de la dualista fue combatida ya. O sea, no es nueva tampoco. Hace mucho tiempo que está esa filosofía dualista. Y fue combatida principalmente por Cristo mismo en su propia encarnación. Imagínense, si realmente el cuerpo fuera malo, Jesús, que es Dios, no se hubiese encarnado, no se hubiese tomado una naturaleza humana, porque Jesús se envolvió en una naturaleza humana, en su encarnación. Y al tomar Jesús ese cuerpo humano, se abocó
a redimir al hombre en su totalidad. Al tomarse Cristo esa naturaleza humana, Él se abocó a redimir al hombre total. No solamente a lo espiritual, sino al hombre total. En otras palabras, su realidad total. Podemos ver allá en Juan capítulo 1, versículo 14, que dice que aquel verbo fue hecho carne. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y la palabra, la palabra que se utiliza aquí para hablar del mundo es la palabra griega cosmos, que habla del universo ordenado por la palabra que es ley de Dios, en la cual el hombre habita. Habla de lo físico. Cuando dice que Dios amó al mundo, está hablando de la parte física, de lo creado, de lo palpable. Así que si Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo, a lo palpable, a lo que se puede tocar, entonces no estamos hablando de que el cuerpo sea malo, porque Dios lo amó. Jesús se hizo carne. Si el cuerpo fuera pecado, Cristo no se hubiese encarnado. El hombre total, el hombre pleno, es físico espiritual. Por lo tanto, la salvación consiste en hacer resucitar al hombre cuerpo y espíritu de manera integral, físico-espiritual. Allá en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52, dice el apóstol, todos nosotros seremos transformados. ¿Qué es lo que se va a transformar? El cuerpo. Llega el versículo 53 y 54, dice que todo esto corruptible se tiene que vestir de incorrupción. ¿Qué es corruptible? Nuestro cuerpo. Por eso es que nos bañamos todos los días. Porque si no nos bañamos, lo corrupto de nuestro cuerpo empieza a despedir un olorcito desagradable. Por eso cuando te levantas tienes que cepillarte los dientes, porque esa parte corrupta de tu cuerpo te despide un olor desagradable. A eso nos referimos con corrupción o corruptible, que se está descomponiendo, se está echando a perder. Y esto corruptible que tenemos, que es nuestro cuerpo, tiene que ser vestido de incorrupción. Por eso habla en el versículo 51 y 52 de que tenemos que ser transformados. La resurrección del ser humano, hermanos, es para hacerlo vivir para siempre, pero con su propio cuerpo, y este cuerpo transformado. Y transformado también en un universo que será transformado o que será renovado, pero es un universo material también. Porque, repito, Dios nos hizo físicos espirituales. Y si somos físicos espirituales, en la eternidad necesitaremos un lugar físico porque somos físicos. Allí en Mateo 19:28 dice, de cierto os digo que en la regeneración, que el término regeneración viene del griego paligenesia, que significa renacimiento, reinicio o recreación o segunda creación. Dice que recibiremos y heredaremos la vida eterna. En Romanos 8:19 dice el apóstol que el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. ¿Quién lo anhela? Dice la creación. ¿Cuál es la creación? Este mundo y todo lo que en él hay. Y está anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Y en el versículo 23 de Romanos 8 dice que nosotros esperamos la redención de nuestro cuerpo. Y escuche bien esto. Esperamos la redención de nuestro cuerpo. Entonces, si Dios va a redimir el cuerpo, significa que el cuerpo no es malo. ¿Cómo nos lo quiere hacer entender, o como nos lo ha enseñado, o nos lo quiere enseñar la filosofía dualista? El cuerpo es malo, el espíritu bueno. Por eso hay resurrección,
porque Dios va a levantar el cuerpo, porque somos físicos espirituales. Nuestro espíritu necesita el cuerpo, nuestro cuerpo necesita el espíritu para que podamos vivir. La nueva tierra y el nuevo cielo. De esto nos habla la Biblia, que cuando el Señor nos resucite, cuando Él venga en gloria y nos resucite, o los que estemos vivos cuando Él venga, seremos transformados, seremos llevados a la tierra nueva y al nuevo cielo. ¿Qué significa esto? Dios, hermanos, ha escogido esta tierra y se la ha dado a los hombres. Allá en Éxodo capítulo 9, versículo 29 dice, para que sepas que de Jehová es la tierra. Dios nos recuerda que esta tierra, este mundo, le pertenece a Él. Nosotros solo somos administradores. En el Salmo 89, versículo 11 dice el salmista, tuya también la tierra. Y el 115, versículo 16 del mismo del libro de Salmos, dice que ha dado la tierra, Dios ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Esta tierra, recordemos que es el estrado de los pies de Dios. Al menos Isaías en su capítulo 6, versículo 1, cuando tiene esa visión, dice que ve a Dios y que las faldas de Dios llenaban el templo. Y no es literal, está hablando de la soberanía de Dios. Todo le pertenece. Mateo capítulo 5, versículo 36 dice que la tierra es el estrado de los pies de Dios, porque Él es dueño de la tierra. Esta tierra, estimados hermanos, será renovada. En escatología, que es el tema que hemos estado hablando, habla de que la tierra será renovada, será purificada, y esto se hará a través del fuego. Allá en Mateo 24, 35 nos dice el Señor que el cielo y la tierra pasarán. En Hebreos 12, 26 dice que Él conmoverá no solo la tierra, sino también el cielo. Y Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 7, dice que los cielos y la tierra están reservados para el fuego. Va a ser renovada a través del fuego. El fuego tiene que ver con destrucción, sí, pero también el fuego tiene que ver con purificación, con renovación. Ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 3, solo que en el versículo 10 dice que la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, serán quitadas. Así lo dice el pasaje bíblico. Pero también, hermanos, ese pasar por fuego tiene que ver con la purificación de esta tierra, con la renovación. En el día del juicio final que Cristo va a realizar, todos estos que hemos de mencionar a continuación serán expulsados del universo y no heredarán la nueva tierra ni el nuevo cielo. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 20 habla que el que será expulsado y no va a heredar el cielo nuevo ni la tierra nueva es la bestia y el falso profeta que fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego. Y el capítulo 20 mismo de Apocalipsis, versículo 10, dice que el dragón, Satanás, el diablo, fue lanzado en el lago de fuego. Tampoco entrará ni heredará cielo nuevo ni tierra nueva. Y el versículo 14 del mismo capítulo 20 dice la escritura que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la segunda muerte. Así que en el cielo nuevo y en la tierra nueva se restablecerá lo que en un principio Dios había preparado para el ser humano, vivir por la eternidad. Es por eso que Dios nos ofrece vida eterna. En el versículo 15 de Apocalipsis 20 dice que el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y escucha bien, dice el que no se halló inscrito en el libro de la vida. No dice el que se portó mal,
No dice que el que no hizo buenas obras, sino dice el que no se halló escrito. ¿Cómo puede nuestro nombre ser escrito en el libro de la vida? Solamente es a través de la obra de Jesucristo, a través de esa obra de salvación, a través de esa obra de redención de Jesús. No hay otra forma. Aunque te portes bien, aunque ayudes, aunque asistas a una iglesia, la que sea, de la denominación o de la religión que sea, si no has recibido a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, tu nombre no ha sido escrito en el libro de la vida. Y eso es lo preocupante. No es qué religión es la correcta o qué religión es la buena, sino que tu nombre sea escrito por Jesucristo, por su sangre, por su sacrificio en la cruz, en el libro de la vida. Esta tierra será renovada y ya renovada será el centro de operaciones del universo. En Isaías 65, versículo 17, leemos que dice la palabra del Señor: yo crearé, dice Dios, nuevos cielos y nueva tierra. En el versículo 22 de Isaías 66 dice la Escritura: los cielos nuevos y la nueva tierra yo los hago, dice nuestro Dios. Allá en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol que esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y Juan, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 1 y 2, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender. Y en el versículo 26 del mismo capítulo 21 dice la palabra del Señor: y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Nos habla entonces de que ese propósito para el cual fuimos creados se va a cumplir en esta vida, en este tiempo, al tener comunión con el Señor, al ser adoptados por Jesucristo como hijos de Dios, pero también en el tiempo final, en el cielo nuevo y la tierra nueva. Todo creyente reformado debe de hacer un retorno o un regreso al pensamiento auténticamente bíblico. Sí, hermanos. Tenemos que volver al pensamiento auténticamente bíblico en cuanto a la comprensión de la verdadera salvación humana y cósmica. Dejemos de lado, olvidemos la filosofía dualista de que solamente una parte es lo que a Dios le interesa. A Dios le interesa el espíritu, pero también le interesa el cuerpo. Por eso hablamos de una salvación humana y cósmica. Notemos cómo en Apocalipsis capítulo 21 y 22 es un retomar la tarea ordenada en Génesis capítulo 1 y 2. Esta tarea había sido bloqueada y desvirtuada desde Génesis capítulo 3 hasta nuestro tiempo. Pero demos gloria a Dios que esta terrible situación que de la caída en el pecado nos había generado ha sido vencida por Cristo. Y por eso solo en Él estamos en capacidad y posibilidad de poder reiniciar nuestro servicio al Padre libres de la maldición del pecado. Pero solamente por Jesucristo. Por ninguna otra cosa. Cuando suceda el retorno de nuestro Señor y Salvador, continuaremos nuestro trabajo limpio y puro para Dios. Somos salvos para servir a nuestro Creador, para servir a nuestro Redentor y Sustentador, con un cuerpo renovado, en una tierra renovada, bajo un cielo renovado, en donde todas nuestras acciones le serán de su total agrado. Así que, estimados hermanos, quitemos pues de nosotros
ese pensamiento dualista de pensar que solamente es la parte espiritual o la parte corpórea, a Dios no le interesa. A Dios le interesa tanto lo espiritual como la parte corpórea o física de nosotros. La eternidad, el propósito de la eternidad en la creación fue que el ser humano viviese por la eternidad con su Creador. La redención vino a restaurar aquello que había sido borroso en nosotros. Y es solamente a través de Cristo que esa eternidad es restaurada por su obra salvífica, por su obra redentora en la cruz del Calvario. Pero volvamos al pensamiento bíblico, volvamos nosotros a esa concepción o a ese pensamiento neta y auténticamente bíblico. Y entonces podremos vivir, podemos disfrutar esa salvación que el Señor nos ha dado en todo su esplendor. Mientras tengamos el pensamiento dualista, no podrás vivir tu salvación en plenitud dentro de la gracia de Dios. Pensarás que hay algo que tú tienes que hacer y ya no hay nada que hacer. Todo lo ha hecho nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que la eternidad ha sido restaurada mediante la redención en los hijos de Dios, en los creyentes, en los que han sido adoptados como hijos a través del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Que el Señor nos bendiga. Amén. Vamos a entonar para la gloria de Dios el himno número 248. Lleva por título Maravilloso es el gran amor. Maravilloso es el gran amor que Cristo el Salvador derramó en mí, siendo rebelde y pecador, yo de su muerte causa fui. Grande, sublime, inmensurable amor, por mí murió el Salvador. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Él su celeste hogar abandonó, dejando posición, gloria y honor. De todo ello se despojó por rescatar al pecador. Misericordia inmensa Él mostró, su gran amor me alcanzó. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Grande misterio, Dios el inmortal
Pronto en mi celda resplandeció la clara luz de su verdad. Cristo las férreas cadenas destruyó, quedé ya libre, gloria a Dios. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Hoy ya no temo la condenación. Jesús es mi Señor y yo suyo soy. Vivo en Él, que es mi salvación, vestido en su justicia voy. Libre acceso al Padre gozo ya, y entrada al trono celestial. Oh, maravilla de su amor, por mí murió el Salvador. Vamos a orar a nuestro buen Dios, vamos a ir en oración y vamos a interceder por todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a las enfermedades y a todo lo que está aconteciendo. Les invito a orar. Padre que estás en los cielos, y esta hora, Señor, llegamos delante del trono de tu gracia. Queremos pedirte, Señor, que seas tú en la vida de cada uno de nosotros y que nos ayudes, Padre, a poder entender y comprender verdadero significado, Señor, de la redención y de la salvación para nuestras vidas. También, Padre eterno, te rogamos por todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. Queremos rogarte, Padre eterno, por Isaac Hernández, que tú pongas tu mano poderosa sobre su vida, Señor, y obres sanidad, obres restauración. Te rogamos por nuestro hermano Juan Ramírez Torres y su esposa Ana Rosa Carrillo, que tú obres, Señor, en ellos conforme a tu voluntad y sigas haciendo tu obra de sanidad. Te rogamos por Carmita Aria López, que tú hagas tu obra, Señor, en su vida. Te rogamos por Otilia Bravata, por Manolo Muñoz, que seas tú, Señor, obrando en sus vidas y sigas haciendo tu obra de sanidad. Te rogamos por Raúl Ramón, Señor, siga haciendo tu obra en su vida conforme sea tu voluntad. Te rogamos por Leonor Millar, por Esmeralda Zapata, que obres tú, Señor, en su vida conforme sea tu voluntad y derrames tu bálsamo sanador. Padre, también quiero rogarte por mi hermano en la carne, por Cruz, que tú obres, Señor, en él conforme a tu voluntad, Padre eterno, y toque su corazón, toque su mente, y que él pueda venir delante de ti, Padre eterno, reconociéndote como su Dios, como su Salvador. Obra pues en él, que tu palabra, Padre eterno, toque su mente, toque su corazón y lo transforme y pueda venir delante de tu presencia, Señor, con un corazón contrito y humillado. Te rogamos también, Padre eterno, por nuestro hermano Juan Ramírez Mendoza y por su familia, por nuestra hermana María Esther, por René, que tú obres, Señor, en sus vidas también conforme a tu voluntad y obres sanidad y restauración. Te rogamos, Señor, por el pequeño Eliezer David Morales. Tú sabes, Padre eterno, que muy probablemente sea sometido a una operación, a una intervención quirúrgica, y te rogamos, Señor, que seas tú quien obres en la vida de él y en su vista. Si es necesaria la operación, Señor, y si se ha de llevar a efecto, te rogamos que seas tú quien obres y que seas tú, Padre eterno, quien dirija la mano de los médicos que han de realizar esta operación. Te rogamos por Perla Morales Pérez, Señor, que obres en su vida conforme a tu voluntad, restauración y sanidad. Te rogamos por la familia de nuestro hermano Salomón, Señor, también que tú obres en sus vidas conforme a tu voluntad. Te rogamos por nuestra hermana Leticia
Cañas y su familia, que tú obres, Señor, en ellos también. Si están enfermos, traiga sanidad y traiga restauración. Te rogamos, Padre, por la vida del pastor Agustín Lora, quien está delicado de salud. Te suplicamos, Padre, que obres en su vida y traiga sanidad. De igual manera, Señor, te rogamos por el pastor Daniel Edilio García Guillén. Él está, Señor, hospitalizado. Te rogamos pues que tú obres en su vida, pongas tu mano poderosa sobre su cuerpo y obres sanidad y obres restauración, Señor, en él. Nosotros, Padre, no sabemos de qué manera vas a responder a nuestras oraciones, pero estamos seguros de que tú vas a responder, Señor, a cada una conforme a tu voluntad y que harás tu obra en la vida de todos y cada uno de los que están pasando momentos difíciles debido a la enfermedad. No solamente de los que tenemos en esta lista, sino de todos aquellos que están pasando por momentos difíciles debido a la enfermedad. Te los ponemos en tus manos, pues, Señor, para que obres tú. De igual manera, te rogamos por todos aquellos que están pasando momentos difíciles debido, Señor, a las inundaciones. Si bien es cierto, no está lloviendo, Señor, aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad, pero sin lugar a dudas, Señor, están escurriendo aguas de otros lugares que llegan hasta nuestro estado, que llegan hasta nuestra ciudad de Villahermosa, y muchos lugares y muchos hijos tuyos, hermanos de nuestra fe, están sufriendo, Señor, por inundaciones. Te rogamos, pues, que tú obres, Señor, y en cada uno de ellos los guardes y permita, Señor, que estas aguas prontamente puedan descender, puedan bajar, para que ellos puedan, Señor, volver a sus hogares. Los que están en algún albergue o estén en casa de algún familiar, te suplicamos que tú seas con ellos y proveas, Señor, de todo lo que necesiten, y seas tú, Señor, quien suplas sus necesidades. Te rogamos también, Padre, que en esta noche tú nos des un sueño tranquilo y reparador de nuestras fuerzas. Y si es tu voluntad, el día de mañana que podamos despertar, podamos, Señor Dios, realizar nuestras actividades cotidianas y en medio de ellas poder darte gloria y honra a ti y solo a ti. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias, hermanos, por acompañarnos en esta noche. Nos vemos el día de mañana. El día de mañana estaremos de igual manera transmitiendo en este mismo horario. Y les invitamos que si usted pueda compartir esta página con algún familiar, con un hermano que tenga la necesidad y tenga el deseo de escuchar el mensaje, la palabra de Dios, puede usted compartirlo. De igual manera, se están subiendo los temas a la página de YouTube. Está mi nombre, Porfirio Leos García, para que también ahí puedan checarlos, los temas. Hay personas que han dicho, bueno, súbanlo a YouTube para que podamos también verlo. Bueno, ahí se están subiendo en mi página personal de YouTube, Porfirio Leos García. Les invito pues para que puedan verlo, suscríbanse y compártanlo con aquellos que tienen necesidad de escuchar el mensaje y puedan hacerlo en este tiempo que estamos fuera del templo, pero que no estamos sin hacer la obra. Estamos haciendo la obra de proclamar el mensaje de la palabra de Dios. Usted compártalo con aquellos que sabe que necesitan escuchar la palabra de nuestro Dios. Bueno, hermanos, nos despedimos. Nos vemos el día de mañana, si el Señor así lo permite. Vamos a despedirnos con la bendición sacerdotal que se encuentra en el Antiguo Testamento. Vamos a escucharla y con esto nos despedimos. Que el Señor nos bendiga. Nos vemos mañana. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Isa Adonai Panameleja Beyasen Leja Shalom. Shalom. Yahweh te bendiga y te guarde. Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia.
Yahweh levante su rostro sobre ti y te dé paz.